Bueno, fíjese que recientemente le dimos a conocer a usted una situación que conmocionó a buena parte del mundo. Lo sucedido en Beirut, donde una explosión dejó cientos de personas fallecidas y miles, más de 6,000 los heridos. Y las pérdidas económicas, bueno, pues muy altas. ¿Qué nos ha dejado esta experiencia para el mundo? Señor Francisco Ávila, muy buenas noches. Qué gusto saludarle en esta mitad de semana, en este miércoles. El gusto es mío y como todos los miércoles a sus órdenes. Muchas gracias. ¿Qué experiencia nos da? ¿Qué enseñanza nos da? Sí, creo que es una experiencia muy triste. Realmente nos sentimos pues con mucha tristeza, con mucha pena por lo que le pasó al pueblo libanés. Sobre todo quisiera yo externar a través de Telever mis condolencias para la comunidad libanesa tan numerosa y tan trabajadora que tenemos aquí en Veracruz y en México. Y creo que de esas experiencias tristes pueden aprenderse muchas cosas. Hay ocasiones en que en los puertos, y hablo aquí, quiero hacer la precisión, de todo el mundo, en los puertos, en las aduanas, en los almacenes, con frecuencia hay mercancías abandonadas. Algunas no tienen mayor relevancia, ocupan un espacio, punto, estorban, para decirlo de alguna manera, pero hay otras que con el tiempo pueden convertirse en bombas de tiempo. ¿Por qué? Porque pueden ser sustancias que con el calor, en fin, el intemperismo, si es que están almacenados en patios abiertos, sufran deterioro. Los contenedores o los envases donde se resguardan se pueden ir poco a poco destruyendo con el paso del tiempo, y puede ser que eso a la larga genere un problema como el que acabamos de ver. Creo que es importante que las autoridades, y vamos a poner el caso de México, pero pues esto es aplicable a cualquier país del mundo, como lo dije antes, revisen lo que hay, porque muchas veces hay mercancía abandonada que lleva años ahí, y esa mercancía, pues a lo mejor ya ni quien se acuerde quién la dejó, no la sacaron a tiempo, no pagaron los impuestos y se quedó ahí. Y como dije antes, es una bomba de tiempo que puede ponernos en una situación similar a lo que el pueblo libanés, en este caso concretamente la ciudad y puerto de Beirut, acaban de padecer. A veces estas catástrofes tan lamentables, tan dolorosas, tan tristes, pueden servir de ejemplo para curarnos en salud y revisar lo que hay. En México, por ejemplo, y hablando de otros materiales que son explosivos, podemos ver en la zona de Tultepec cómo el manejo inadecuado, el almacenamiento, sin un protocolo correcto, ha hecho que pues haya habido también, no de esa magnitud, pero sí problemas, accidentes muy severos que cuestan vidas, que cuestan pérdidas materiales y sobre todo que deja a muchas personas heridas, a veces por el descuido, por la negligencia o por la apatía de quienes los almacenan ahí y por el desconocimiento de las autoridades. Yo creo que sería muy bueno que Protección Civil, los 3 niveles de gobierno, den una revisada a lo que está almacenado. Vamos a ver central de abastos, almacenes que pudiera haber en algunos otros sitios que pudieran contener mercancías que a la larga nos pueden generar un problema. Esto señor Ávila, ¿podría ocurrir esto en los puertos, por ejemplo, de México, que haya cosas almacenadas desde hace años? Porque en Beirut tuvo este tipo de material, nitrato de amonio, creo que si no me falla la memoria, estuvo desde el 2014. Es muy común que quede mercancía abandonada. Alguna mercancía se puede utilizar, inclusive una de las políticas que periódicamente tenía la Dirección de Aduanas o las propias autoridades de Hacienda, era que la mercancía que estuviera abandonada, que se podría utilizar, vamos a hablar de refacciones, vamos a hablar de maquinaria, vamos a hablar de muchas cosas que quedan ahí abandonadas, se vendiera para que las autoridades contaran con recursos con los cuales pudieran atender algunas necesidades de la población. Así se hizo en la época de Fox. Yo era coordinador de puertos y Marina Mercante, y recuerdo que nos pedían que diéramos un reporte de lo que había, y se hacía. Pero, bueno,
sucede que dentro de tantas cosas que tienen que atenderse, es factible que algo pudiese quedar abandonado en cualquier lado y sería muy sano que se hiciera una revisión. Estamos escuchando al ex coordinador de puertos en nuestro país, en el gobierno de Vicente Fox, al señor Francisco Ávila Camberos, y además amigo de nosotros aquí en Veracruz, y nuestro analista de cada miércoles. Hay que aprender entonces de la experiencia, aunque suene muy distante, señor Ávila. Yo creo que sí, estos problemas se han presentado inclusive en puertos de países mucho más avanzados que el nuestro, que tienen más controles, pero nunca falta un olvido, un descuido, un derrame, alguna situación que pudiera convertirse en un foco de peligro para la población. Normalmente las ciudades antiguas han ido creciendo alrededor de los puertos y esto hace que cualquier problema del puerto incida pues de manera definitiva en la seguridad de las ciudades. Una revisada a fondo no estaría nunca de más y yo lo sugeriría de la manera más respetuosa para que todos estemos tranquilos. Ya bastantes problemas tenemos con la crisis, con la epidemia, como para tener un problema de esa magnitud, que Dios quiera y nunca se presentara. Pero hay que curarse en salud. Dicen en los pueblos, cuando veas las barbas de tu vecino rasuradas, hay que poner las nuestras a remojar. Bueno, pues ahí está entonces el mensaje y insisto, hay que aprender de la experiencia de lo ocurrido en el mundo para que en los puertos del mundo y de México, pues esto sea una realidad, una revisadita a lo que está almacenado. Muy buenas noches, señor Ávila. Muchas gracias, igualmente, hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Vamos a una pausa, después del corte le tengo más noticias.